Vamos a abrir en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 37, vamos a leer. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y un poco de eso quiero compartir esta mañana, ¿no? De cuánto le creemos a Dios, cuánto creemos en él y cómo como seres humanos nos cuesta creer. Vieron que es algo normal la falta de fe o la incredulidad más que la falta de fe, porque nos cuesta creer hasta en las personas, ¿no? El hombre en realidad fue muy castigado, o sea, hay mucho engaño, mucha traición, incluso en relaciones familiares, muchas decepciones, muchas frustraciones que terminan haciendo que nuestro corazón cada vez se cierre más, un corazón cada vez más duro y se impide el depositar la confianza en otra persona o en alguien, ¿no? Por eso la sociedad está tan dolida, tan frustrada, porque cuando uno no puede creer, no hay relación que sea viable. Si vos no podés creer, no podés depositar tu confianza en la persona con la que te casás, no podés tener una relación segura, una relación confiable. Y lo mismo nos pasa con Dios. Si nosotros no podemos creer en Dios, no podemos creer en todo lo que Él nos dice, y cada vez que quizás tenemos un problema, una circunstancia que no podemos entender, damos pasos hacia atrás, es una fe débil la que tenemos en Él. Es una fe en base a circunstancias y no en base a su palabra. Por eso Dios nos confronta todo el tiempo a decir, créeme, Dios sabe lo importante que es que el hombre le crea. Y a veces tratamos de buscar formas, ¿no? de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere para nuestra vida. Y Dios lo único que nos está pidiendo es que creamos. De hecho, hay un versículo cerca ahí del capítulo 12 que está en el capítulo 6, también de San Juan, 6, 28 y 29. Dice 6, 28, entonces le dijeron a la gente que estaba junto con Él, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como diciendo, ¿hay algo que podamos hacer nosotros para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué le responde Jesús? Lo mismo que se cansó de repetir. El 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis. No hay otra forma. No hay forma de merecer la obra de Dios. No hay forma de merecer lo que Él tiene para nuestra vida. Y como seres humanos amamos merecer. Nos encanta merecer. Cuando te dicen, qué bueno lo que conseguiste, te lo mereces. Nos gusta, como que eso alimenta un poco nuestro ego, ¿no? Y con Dios no se puede. Con Dios es creer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. No hay otra forma. Por eso Dios nos incentiva y nos motiva y nos desafía permanentemente a lo largo de toda la Biblia a creerle. Dios sabe que si creemos en Él, si creemos en su palabra, no hay imposibles. De hecho, después vamos a ver uno de los ejemplos, porque habría un montón de ejemplos para mencionar acerca de gente que creyó en el Señor y cosas que eran totalmente imposibles fueron hechas. Si nosotros aceptamos el desafío de Dios para nuestra vida de todos los días creerle, a pesar de que la razón y la mente nos diga totalmente lo contrario, nos damos cuenta de que vivimos una vida diferente. Pero así como Dios sabe que si le creemos no hay imposibles, el diablo también lo sabe. Y su estrategia de siempre fue sembrar duda. Sembrar duda. Desde que el hombre se creó, ¿se acuerdan con la mujer? La serpiente se acercó con que Dios os ha dicho que si comieres del árbol, no vas a morir. Vas a abrir tus ojos. Y la duda está siempre permanentemente en cada decisión que tomamos, en cada situación que vivimos. Está ahí la serpiente metiéndose. ¿Y? ¿No era que Dios te podía sanar? Mirá, seguís enfermo. ¿Y no era que Dios era un Dios de prosperidad? Mirá, cada vez te va peor. ¿No era que Dios era un Dios que restauraba relaciones? Mirá cómo estás con tu Señor ahora, cómo estás con tus hijos. Y está la duda ahí, ¿no? Siempre permanentemente el diablo usando la misma estrategia. Y nosotros como seres humanos que somos cayendo siempre en el mismo error de creerle. O de por lo menos prestarle el oído, ¿no?
Pero volvemos al capítulo 12, porque lo que Jesús decía no terminaba ahí. San Juan 12 dice, habíamos leído el versículo 37, después dice el versículo 42, con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban, y esto es tristísimo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste es querer más la aprobación de las personas que la aprobación de Dios. Porque si vos le contás a alguien que estás viniendo a la iglesia, a alguien que no conoce a Dios, y que te comprometés con Dios, que todos los días dedicás, te van a mirar raro. Quizás hasta algunos te van a retirar el saludo. Otros van a dudar de tu de tu criterio, ¿no? Porque la fe es para los ignorantes, creen muchos. Y la razón se terminó convirtiendo en nuestro Dios. En lo único que la gente por ahí deposita su confianza y en lo único en lo que la gente hoy en día cree es en la ciencia. Ese es el Dios de este siglo. Un estudio reveló que si dormís sobre el lado derecho 15 minutos y después a las 2 horas te pones sobre el lado izquierdo, tenés mejor digestión y vivís más. Y todos se ponen el despertador para dormirse 2 horas de un lado y 2 horas del otro. Un estudio reveló que si te teñís el cabello... ¿Qué estudio? Uno lee esas cosas y dice, ¿quién lo estudió eso? ¿De dónde lo sacaron? Pero uno lo escuchó y es un estudio, una universidad de Harvard, y si es de Harvard, ya está. Terminamos creyendo en cosas que son incomprobables. Y la ciencia se ha rectificado tantas veces. Hay mucha gente de ciencia acá y me puede dar la razón en lo que estoy diciendo. La diferencia es que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos y no necesita rectificaciones. Hay un montón de cosas en las que depositamos nuestra confianza que son efímeras, hoy están y mañana no. Pero son las que tienen la aprobación de los hombres. Y Dios quiere cortar definitivamente con eso. Dios quiere cortar con gente que dependa de la palabra de... Yo la verdad que en este último tiempo le pedí a Dios creerle más a Él. Porque hay un montón de cosas que vienen a nuestra mente, incluso diagnósticos médicos que te pueden venir y parece como que, chao, se terminó todo. Hace un año estábamos con mi mamá y nos dijeron, textuales palabras del médico, es prácticamente imposible que supere esta operación porque ya el cuerpo no tiene resto físico. Científicamente no había posibilidades. Hola, ma, está allá atrás. ¿Sí? O sea, cuando uno deposita su confianza en Dios, sabe que no hay imposibles. No existen los imposibles para Dios. Por eso es tan importante que creamos. Y la razón es una autopista, yo me gusta dar ese ejemplo, es una autopista muy linda. ¿Sí? Que podés llegar hasta... No está mal estudiar, Dios nos pide que nos capacitemos, que examinemos todo, pero que retengamos lo bueno. Y es muy lindo poder capacitarse y tratar de conocer lo más que uno pueda. Pero la fe va por arriba y es una autopista eterna, no tiene comparación. Hay gente que trata de entender a Dios con un caminito que termina. La razón es un camino que se termina. La fe va por encima de eso. Si te metes en la autopista de la fe es un viaje que no tiene fin y que es hermoso. Este pequeño mensaje es para eso. A partir de ahora esto fue solamente la introducción. Ahora a partir de este momento empieza la invitación para aquellos que quieran abrir su corazón y decirle, Dios, quiero creerte más. Porque ¿qué pasa si yo le creo a Dios? ¿Qué pasa en tu vida si le crees a Dios? ¿Qué es lo que puede pasar? Pregúntate eso. Si le creo más a Dios, ¿qué puede llegar a pasar en mi vida? Dice el versículo 44. Y acá comienza, en realidad, lo que le quiero compartir, que es muy breve. Dice el versículo 44, Jesús clamó. Venía contando lo que Jesús decía. Pero acá dice Jesús clamó. Y las veces que Jesús clamó en la Biblia es porque tenía algo totalmente urgente que decir. Escuchemos lo que nos dice. Dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, que si no estamos creyendo en Dios como Él quiere que le creamos, nuestra vida, quizás en algunas áreas o quizás totalmente está en tinieblas. Y el creer en Dios hace que esas tinieblas desaparezcan. Que lo que es algo nublado en nuestra vida o algo que no se puede percibir bien o quizás estamos dando pasos sin saber lo que estamos haciendo en lo laboral, en relaciones personales, que son pasos en tinieblas. Dios nos dice, si vos podés creer en mí, ya no va a haber inseguridad. Las tinieblas son eso, son inseguridad. Cuando vos estás manejando a oscuras y no ves nada, estás manejando inseguro. Y si estás viviendo en inseguridad, estás viviendo lejos de Dios. Si en tu vida no hay seguridad de tu fe, estás viviendo lejos de Dios. Si no hay seguridad de tu salvación, si en tu familia no sentís la seguridad y la protección del Señor y estás todo el tiempo pensando en que algo puede llegar a pasar, no estás viviendo en la voluntad de Dios. Por eso Dios dice, yo soy la luz, el que deshago toda obra de las tinieblas y traigo luz a tu vida. Dice en Segunda de Reyes, que es el ejemplo que les quiero dar, Segunda de Reyes capítulo 4, que es una de las historias de la Biblia que me encantan, y cuenta la historia de una mujer que es un ejemplo de fe, una persona que no permitió que las tinieblas entraran en su vida. Una persona que sabía que vivía en luz y que no había nada que pudiera quitarle esa luz a su vida. Ella era una mujer consagrada. Si después tienen tiempo, lean toda la historia, que seguramente se la acuerdan, pero por ahí para refrescarla siempre es bueno, ¿no? Ella tenía el deseo de servir a Dios en lo que pudiera hacer. Y dice que Eliseo siempre pasaba por donde ella vivía. Entonces decidió con su marido construirle un lugar, una habitación, para que cuando Eliseo pasara pudiera quedarse ahí a dormir, a descansar, porque el profeta iba para todos lados y a veces no tenía lugar para poder descansar. Ella desde su lugar dijo, bueno, yo voy a tratar de contribuir en lo poco que pueda para servir al Señor. Y le hicieron esta habitación y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, ella lo atendía y seguramente que con su marido le daban lo mejor y trataban de bendecir al profeta, ¿no? Por amor a Dios, no por amor solamente a Eliseo. Pero Eliseo, en su corazón de amor que tenía como profeta de Dios, dijo, bueno, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y su siervo le dijo, ella no puede tener hijos, oremos. Fíjense lo que es la dimensión de aquellos que saben que no hay imposible. Ellos dijeron, ¿saben qué podemos hacer? No puede tener hijos, pidámosle a Dios y Dios le puede dar un hijo. Entonces, con Eliseo oraron y Dios permitió que esta mujer, que era estéril, pueda ser madre, que pueda llegar a cumplir el deseo que como mujer tenía de poder formar una familia, ¿no? El niño nació, creció y ahí arranca lo que les quiero compartir. Dice el versículo 18 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, o sea que ya era un chico grande, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, como todo padre, ¿no? Llévalo a la madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Lo que me llama la atención a partir de ahora es la actitud que toma esta mujer. El hijo que representaba el sueño, que representaba el proyecto, su felicidad, su alegría, estaba en sus rodillas y terminó muriendo en sus rodillas. Ese era el regalo de Dios, que se murió sobre sus rodillas. Ella dice, no, esto no es así. Desde el momento en el que pasa lo peor de su vida, ella no lo acepta. Dice, no, esta oscuridad en mi vida yo no la voy a permitir. Miren lo que hace. Dice, entonces ella subió y no lo puso en cualquier lado. ¿Dónde lo puso? Dice que lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Ya empezó a preparar su milagro. Con su fe, con ese creer tan determinante en el Señor, ella dijo, esto no va a quedar así. Dice el versículo 25, partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi,
he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¿Estaba bien? ¿Quién puede estar bien después de que se muere el hijo que tanto deseaste? ¿Y por qué dice bien? ¿Por qué creen que dice bien? Ya su fe estaba en marcha. Ella, desde el momento en el que su hijo se murió, dijo, no lo voy a poner en cualquier lado, yo no voy a preparar. Cualquiera prepararía un velorio. Cuando alguien se muere lo que se hace es preparar un velorio. Y es un momento de dolor. Ella no preparó ningún velorio. Ella empezó a preparar su milagro. Fue y lo puso en la cama que había preparado para el varón de Dios y se fue a buscar al varón de Dios. Y cuando se encontró con el criado le dice, ¿te va bien? Bien. ¡Wow! Dice el versículo 28, y ella le dijo, pedí yo, hijo, a mi señor, ¿no dije que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno no te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el niño. Le estaba dando instrucciones a su criado para que vaya a orar por el hijo de esta mujer. Y la mujer dijo no. Dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vos venís conmigo. Y se lo llevó al profeta. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se le declaró diciendo, el niño no despierta. Estaban orando y el hijo de esta mujer no despertaba. Hasta que llegó Eliseo y después, bueno, la historia nos cuenta que él oraba una y otra vez y no pasaba nada. Pero esta mujer estaba ahí firme. Sabía que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Dios había prometido algo y sabía que Dios no se iba a burlar de ella. Que su fe no iba a ser avergonzada. Y si me gustaría que recuerdes una frase de este pasaje es que tu fe jamás va a ser avergonzada. Porque Dios lo prometió. Dice que después el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces, versículo 36, llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? No fue corriendo a abrazar a su hijo cuando vio que estaba vivo. Dice que primero entró, se inclinó en tierra, entendía las prioridades en su vida y sabía quién era el que había hecho ese milagro. Primero se inclinó con el deseo que ella tendría de abrazarlo porque su hijo que estaba muerto ahora estaba vivo. Pero primero se inclinó y le agradeció a Dios por lo que él había hecho. Porque sabía que Dios lo iba a hacer y que su fe no iba a ser avergonzada. Hermanos, si cada uno de nosotros pudiéramos tener esta fe, si pudiéramos creer de esta forma, de que cuando venga el problema, no empecemos a preparar las quejas para el Señor y decirle, Dios, mirá lo que me está pasando, sino que empecemos a preparar nuestro milagro. Depositemos tanta fe en lo que Dios puede hacer que Él simplemente lo haga, porque Dios lo quiere hacer. Hay muchos cristianos que viven con su sueño muerto entre sus rodillas, con su familia destrozada que ya no tiene sentido ni recuperarla, con un hijo en adicciones que está siempre en sus rodillas ahí muerto y siempre lo miran y dicen, se murió, ya está. Con una situación económica que sigue muerta sobre tus rodillas y decís, no, yo no lo puedo levantar, no se puede, no hay forma. Y menos como está el país, y mirá, están dudas, falta de fe, desánimo. Tantas cosas que dejamos morir sobre nuestras rodillas. Cuando Dios nos dice, empezá a preparar tu milagro, que yo lo quiero hacer. Dios quiere una iglesia de fe, gente que se mueva en fe, que camine en fe, que cuando te digan, aunque esté todo mal a tu alrededor y que vos digas, estoy bien, no es una situación de apariencia, sino que es una situación de fe. De decir, a pesar de que todo a mi alrededor me diga que está mal, que no se puede, que hay una enfermedad terminal, que hay una situación que es inlevantable, mi hijo no se va a morir en mis rodillas. No voy a permitir que mi familia se muera.
No voy a permitir que mi Citibel yo lo vea destrozado por las adicciones, por la droga. No. Yo empiezo a preparar mi milagro. Dice en Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón y la boca. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu boca? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás permanentemente declarando? ¿Que estás todo mal? ¿Que no hay forma de salir? ¿Que no hay forma de mejorar tu situación familiar? ¿Qué es lo que está declarando tu boca? Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia permanentemente nos dice, cuida tu corazón, porque si no estás creyendo en el Señor, si no estás creyendo en el milagro del Señor, es porque algo ya te taladró tanto ese corazón y permitiste que entren otras cosas a tu corazón que está tan castigado, tan frustrado, tan decepcionado quizás con la gente, que no le permitís a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, abrí tu corazón al Señor y decirle, Dios, quiero que mi boca empiece a declarar lo que mi corazón ya sabe. Porque también es necesario decirlo. A veces uno dice, sí, yo lo creo, pero bueno, decilo. Empezá a decir, Dios, mi familia por completo es para vos. Empezá a decirlo, empezá a creerlo. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 11 es totalmente una realidad para aquel que le cree. Y no dejes que el diablo te diga lo contrario. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y díganselo a la tsunamita si no. Pregúntenle a ella si fue avergonzada. El que cree en el Señor no va a ser avergonzado. No tengas miedo de decirle a tus familiares que no conocen a Dios que amás al Señor porque te cambió la vida y porque te dio una forma nueva de pensar. Un estudio dice que las personas que tienen eso que vos tenés, que digan lo que quieran los estudios. Yo tengo un Dios que dice lo contrario, que si yo le creo a Él, Dios puede ser de la nada, puede hacer un imposible. Y que si no tengo fuerzas, Dios multiplica mis 0 fuerzas, las multiplica. Ese es el Dios en el que yo creo y no voy a ser avergonzado, yo no voy a ser avergonzado. Ojalá que en tu familia pueda ser el estandarte que se levante a decir, yo tengo un Dios que me enseñó que a pesar de que todo lo que gira a mi alrededor esté mal, yo puedo vivir de otra forma. Y estoy necesitando que sepas eso. Tu vida tiene que ser luz, porque Dios es eso, Dios es luz. Si hay tinieblas en tu familia, Dios te llamó a vos para que puedas iluminar más. Que tu vida ilumine más, porque cada vez hay más tinieblas afuera. Pero si iluminamos más, Dios puede hacer un montón con nuestra familia, con nuestro Citibel y con las personas que amamos. Porque el que cree no será avergonzado. Amén.